Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está la gente del básquet de la zona del Alto Valle? Hoy tenemos un gran invitado, diríamos, un lujo que nos damos para el básquet de la zona, que es Rubén Magnano. Lo vamos a... ahí, ahí manda la invitación. Hola, Hola, Rubén. Ahí tiene que girar un poquito, ahí está, perfecto. Buen día a toda la gente que se va conectando. Gracias por conectarse, muchos conocidos. Pueden dejarle preguntas ahí a Rubén, se las voy a ir pasando, pero ya tenemos ahí un esquema de para... ¿Cómo? ¿Se escucha, Rubén? sí, yo te escucho perfectamente. Bueno, eh, antes de arrancar la charla, quiero hacer un agradecimiento público a Víctor Serna, que es la persona que lo conoce a Rubén y me pasó el contacto. Víctor es un amigo que lo conozco hace muchos años y se lo quiero agradecer. ¿Cómo está pasando la cuarentena, Rubén? Medio como un gato en bolsa ya, medio complicado el tema, pero entendiendo cuáles son las necesidades, respetando las normas, para ver si de una vez por todas podemos salir de este brete, ¿no? Y poder llegar a hacer una vida un poco más normal. Sí. Me llega una pregunta por privado y no lo iba a contar. Ayer hablé con un profesor, me llamó. Le pido un minuto, Rubén, y arrancamos. Lo quiero contar porque mucha gente me ha preguntado ayer, me ha felicitado y me ha preguntado si he estado nervioso, si he dormido mal. Y quiero contar que sí, y es la quinta vez que me pasa, porque eso me pasó una vez en 2015 que tenía que entrevistar a Pepe Sánchez. El día anterior no pude dormir bien. Cuando lo encuentro a Pepe Sánchez, la nota, la primera no me sale, él se ríe, me dice tranquilo, la hacemos de vuelta. Me vuelve a pasar en 2016 cuando tengo que entrevistar a Oberto, que me sale viajar 600 kilómetros a la cordillera, lo hice con todo placer, consiguiendo plata, lo pude hacer. Y me volvió a pasar que el día anterior no pude dormir bien. Me vuelve a pasar en 2017 con el Chapu Nocioni. Yo en esa época había fallecido mi madre, no quería dejar la radio y eso, y me sale entrevistar al Chapu Nocioni y no lo dudé. Pero me vuelve a pasar que estaba muy cansado, a las 2 de la tarde iba a dormir una siesta, y me dicen, a las 6 tenés que entrevistar al Chapu Nocioni y tenés tantos minutos. Y no pude dormir la siesta de la ansiedad. Y anoche me volvió a pasar, dormí mal, porque creo que es lo que le quiero contar a la gente a usted, que esto se debe a que nosotros a usted, quiero ser objetivo, pero no puedo, lo tenemos como un gran referente por todo lo que ha generado la generación dorada, el 2004, el 2002, el 2001. Bueno, ahora sí arrancamos. Quiero que le cuente a la gente sus inicios como jugador, como entrenador. Mi vida como jugador, un Sus poco, inicios como quiere. jugador, como entrenador. Está complicado ahí, está complicado. Yo me titulo que era un corredor de pelota, corría Cor- atrás de la pelota. corredor de pelota. Eh, sí, realmente un apasionado, haciendo un poco de memoria, un apasionado del básquet, indudablemente, con una genética y una ADN bastante afianzado. Imagínate que mi mamá jugó el básquetbol, mi papá jugaron básquetbol, mis tíos jugaron básquetbol. A pesar de que yo donde vivía, muy en el centro de la ciudad de Córdoba, no tenía, y en esa época los papás no podían llevar al club, entonces me dediqué muchísimo al fútbol, de potrero, pero al fútbol, me encantaba jugar al fútbol, pero ese ADN yo veía que nunca lo perdía porque siempre que tenía la posibilidad
de algún aro, las famosas pelotas pulpo, la gente grande se debe acordar, unas pelotas rasadas, medias blancas y rojas que picaban bien, me servían de balón para tirar en cualquier seto, cualquier lata que hubiese, y ni hablar cuando veía una cancha. Me entusiasmaba muchísimo. Así que mi vida como jugador de básquetbol empezó más bien tarde, casi que yo firmo para un equipo de Oncativo, donde es originario Diego Ocela, las cosas de la vida. Fui un poco jugador, fundador del Club Unión de Oncativo, una ciudad que está a 75 kilómetros de Córdoba, donde es originario Diego Ocela, donde llegaron a tener equipos del TNA. Bueno, las cosas de la vida te digo que fue mi primer equipo después de recibido de entrenador, mi primer equipo de adultos que yo dirijo. Bueno, pero hablando de jugador, ahí alterné indudablemente, por escasez de jugador, indudablemente, era titular del equipo ese. Más que por mérito, por escasez sería. Jugué en la selección asociativa de ahí de Oliva, todos los provinciales de Córdoba. Después pasé a Talleres de Córdoba, al equipo profesional. Pero ojo, siempre en un orden lógico. Jugador 10, jugador 11, jugador 12. Bueno, mi vida creo que como jugador es bastante corta, pero sí lo que tengo muy, muy claro que era extremadamente apasionado. Rubén, y como DT, los inicios, ¿qué recuerda? Mira, yo en todas estas manifestaciones, la posibilidad que tengo de hablar con entrenadores, con chicos, con estudiantes de educación física, por ejemplo, ¿dónde voy? Los clubes. Mi idea no era ser director técnico. Yo me puse un título, me proclamé un título, yo quería ser profesor de básquetbol. Indudablemente eso estaba impulsado, fue impulsado. Hay un punto de inflexión muy grande en mi carrera, en mi vida, que es el profesor de educación física. Y saliendo del profesor de educación física, un amigo, profesor, me dice, te tenés que dedicar al básquetbol. ¿Te parece? Sí, me dice, dedícate al básquetbol. Siempre hablando dentro del marco educativo, ¿no? El básquetbol como un agente de la educación física, como un agente de la educación. Entonces, ahí arranco con un proyecto apenas recibido, agarro con un proyecto y lo presento en un en un colegio parroquial de curas, colegio Peña, concepcionista, este proyecto de mini básquet, el cura me lo acepta. Y así fueron mis inicios en básquetbol, como profesor de básquetbol. Y bueno, y eso me fue atrapando, hasta después tengo diferentes pasajes, hasta que llega el convite importante de Walter Garrone, gran profesor, poco mi papá en esto, para agregarme a la selección cordobesa para que se jugaban los argentinos, el argentino de Jujuy, que Córdoba sale campeón en Jujuy, como asistente técnico, y hacerme cargo de las formativas de Atenas y ser asistente técnico de Atenas. Y ahí empieza un poco toda la historia. Creo que también había mencionado un término que era los puntos de inflexión, y ahí sucede algo muy curioso, que Walter quiere retirarse y aconseja a la dirigencia que la persona que tenía que tomar el primer equipo era yo. La dirigencia me ofrece un equipo terrible, tremendo, tremendo, para dirigirlo. Bueno, nosotros, me hago cargo del equipo, campeonamos ese año, fue un año de muchísima experiencia, donde hay un aprendizaje muy grande de todos los puntos de vista. Creo que el aprendizaje más inteligente
o la reacción más inteligente es saber que uno, sin dejar de ser uno, básicamente estaba un poco por debajo del escenario de las grandes luminarias que tenía el equipo. Eso a mí realmente nunca me preocupó, nunca, porque uno observaba quién era Campana, quién era Filiol, quién era Milanesio, quién era Osella, los americanos, pero en tanto y en cuanto algo que se fue sosteniendo en el tiempo, en tanto y en cuanto se respetaran las normas que uno imponía o que creía que se tenían que imponer, la cosa iba a estar bien. O sea, indudablemente que no fueron todas flores, tremendos egos, tremendo equipo, pero bueno, se llegó al objetivo, a mí eso me causó muchísima satisfacción y aparte creo que fue un espaldarazo muy grande para lo que vendría en el futuro, porque yo sostengo que otro gran aprendizaje que me tocó vivir ahí fue que nosotros empezamos la pretemporada más o menos, tiro un dato así, pero en agosto, por ejemplo, y ya teníamos el título de campeón, hasta mayo del próximo año teníamos el título de campeón en la frente, entonces cada presentación nuestra había que revalidar esa creencia o esa esperanza, llamarlo como quiera, de ser campeón. Y eso no es fácil, no es sencillo. Teníamos la materia prima, que son los jugadores, la cosa más importante que tiene un equipo, pero había que revalidarlo constantemente a eso y había que trabajar muy duro para eso. Rubén, quiero empezar a preguntar cosas que ha dejado la gente. Bueno, acá lo saluda Sergio el Checho Belandi, que dice que usted le dio charlas en el 99, en el 2000, es cordobés, acá entrenador de la zona. Bueno, Pablo Romero, muchos saludos le dejan. Yo Saludos. le quiero preguntar etapas de la selección argentina. Me quedo con un video que me pasaron ayer, que usted en una entrevista dice que pocas veces sonrió en una cancha y se lo ve en el final del partido del 2002, cuando le ganan a Estados Unidos, que usted está en cuclilla y se está como riendo. ¿Qué sensaciones, cuéntele a la gente, tenía ahí en ese momento? ¿Qué pensamientos? Esas cosas me gustaría que le cuente a la gente. O sea, retrotraerse a esta cantidad de años, no, lo que pensaba en ese momento es difícil. Ojo que esa risa en cuclilla la tengo muy grabada, aparte de ser curiosa, media bastante extraña en mí, sobre todo dirigiendo. Fuera del campo, no tanto, pero dentro de la estructura de trabajo, ya sea de un entrenamiento o de un juego. Pero convengamos una cosa, que me río porque el partido ya estaba cerrado, ya ganábamos, creo que faltaban 5 segundos nomás. Es fácil reírse ahí. El tema es antes. Creo que conociéndose uno y viendo las actitudes esas, era una suerte de satisfacción, de orgullo, de creencias, de revalidar lo que 40, 50 minutos antes habíamos hablado en el vestuario, una hora antes, perdón, una hora y media antes, pongámosle, revalidar todo eso, de la credibilidad, de lo que significa de pronto, no digo que haya pensado esto, pero sí que ese gesto de alegría, de satisfacción, tiene que ver con lo que estoy hablando. Del hecho coherente de ese trabajo realmente muy duro, nos daba las herramientas para aumentar nuestro crédito, nuestra credibilidad. Es lo que se había manifestado una hora y media antes en el vestuario, ¿no? Sé que en ese vestuario
de pronto hubo hechos incrédulos porque no, medio que no se la creían de que podían. Ellos mismos lo manifestaron. Yo me entero 10 años después de eso. Yo estaba convencido de que todo el mundo estaba en la misma carretera pensando. Bueno, pero nosotros como entrenadores, yo siempre digo, el entrenador no tiene permiso a pensar en perder. Si le toca perder, manejar la situación, pero no tiene licencia para pensar en perder. Creo que tiene el gran compromiso de estar alimentando esa fuente de soluciones y darle herramientas a los jugadores para que intentemos salir o directamente ir a ganar o salir de la situación. O sea, pero extremadamente gratificante, pero también muy efímero. Por eso te digo, uno conociéndose y conociéndome, estos tipos de manifestaciones duran muy poco, bien poco, porque revalidamos al otro día o a los 2 días, revalidamos, si no, no nos servía de nada haber ganado de pronto a Estados Unidos. O sea, también eso lo tengo muy presente. Rubén, y acá quiero enganchar esa pregunta con 2004. En la semifinal de 2004 se veía un convencimiento de que se le podía ganar, o sea, se veía afuera. ¿Sentían que ese partido no se le podía escapar, aunque se puso a 6 Estados Unidos en el final? Yo no creo no creo que, hablo como entrenador, Sí. no creo que uno ocupe un tiempo en pensar que este partido no se nos puede escapar. Por ejemplo, el término, el concepto. Yo te decía anteriormente que sí, ese tiempo lo utilizás para seguir fortaleciendo las cosas que están saliendo o dar directrices que te puedan dar una solución. O utilizar ese tiempo, si la cosa estaba a 6 puntos, buscar elementos o situaciones que desencajen, ya sea ofensivamente o defensivamente, darle una herramienta al equipo para que salga de esa situación a veces adversa. No creo y no debe, me parece, un entrenador ocupar un tiempo en decir, esto no se puede. Porque creo que son mensajes, no tienen, estimo que no tienen mucha consistencia. Es más, me suena mucho a temor, más que al hecho de afianzar la situación o darle un elemento para salir de una situación mal o un resultado adverso, por ejemplo. Yo lo veo de esa manera, ¿no? ¿Fue la victoria más importante de tu vida o de las mejores frente a Estados Unidos en 2004? No te estoy escuchando. Ahí, ¿me escuchás? No. Vamos a ver. Ya empezó a pasar esto. Muy tenuemente. ¿Me escuchás? Muy tenuemente. Déjame. ¿Vos me escuchás a mí? Vamos de vuelta. ¿Vos me escuchás? Yo sí. ¿Sí? Sí. A ver. Vamos a ir de vuelta. A ver, ¿me escucha o no? La gente no me escucha. ¿Ahora? Yo lo escucho. ¿Usted me escucha? Ahora sí, yo ahora sí te escucho. Ahora sí. ¿Se escucha bien? Voy a hablar fuerte entonces. Yo te escucho bien. Bueno. Tengo una sección que se llama, está muy de moda en las redes sociales, de 3, elegir uno. De 3 nombres que yo le doy, elegir uno. No. ¿Se escucha? No. Yo te escucho perfectamente. Pero vos me decís, vos me decís jugador A, jugador B, jugador C, vos me decís cuál es el mejor.
No, 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 no. Yo no digo cuál es el mejor, digo ah, cuál elegiría usted. No quiere decir que sea el no. mejor. ¿Quieren que empecemos a que sea una? A ver. Ah, ojo, así como en su momento a todo el mundo, o sea, no es una cosa de ahora. eh, o sea, no voy a ser incoherente tampoco. Si vamos a decir cuál fue, por ejemplo, el mejor jugador de la historia del básquetbol argentino o el que te tocó dirigir, sin lugar a duda, que voy a decir Emanuel Ginóbili, sin lugar a duda. Pero si me da para elegir este y yo no voy a poner en comparación a nadie. A ver, y vamos A ver, con uno dale, que tengo de dale, Europa. Vamos con uno que tengo de Europa. A ver. dale, dale. Bodiroga, No me Petrovic la. o Kukoc. Bodiroga, Petrovic o Petrovic, Kukoc. dijeron un amigo de acá en Córdoba, en ese orden. Eh, Mira, si yo te tengo que decir por lo que yo sufrí, por lo que yo lo sufrí, porque a Petro y a Kukoc, dos monstruos. Pero sí, desde lo personal y por lo que me lastimó, no solamente la selección, si no me toca ir a Italia a dirigir Varese, él jugaba en la Roma y cada partido que nos agarró nos destruyó. Indudablemente que Bodiroga para mí, pero estimo que no hay pues, esa diferencia de pronto polifuncional y puede llegar a haber sido Kukoc, pero sería muy, no sé, Sí, se entiende. hasta medio egoísta decir tal nombre, porque estamos hablando de monstruos y los tres jugando un básquetbol realmente de excelencia. No decir, este es un tirador solamente, no, no. Hacían de todo. O sea, es muy difícil. Pero si es porque por el hecho de haberme lastimado, sin lugar a duda, Bodiroga me lastimó y mucho. Le nombro tres entrenadores de NBA. Pat Riley, Ya Phil tengo la Jackson respuesta. o Popovich. Popovich. No, me quedo con Popovich porque se acerca mucho más a lo que uno cree en el básquetbol. Estimo que San Antonio, porque a ciencia cierta uno tiene el 100% de seguridad que fue así, pero estimo que es el que más se acercó e incluso incorporó a sus equipos la conciencia o el concepto del básquetbol FIBA. Sus equipos estuvieron nutridos siempre con más de un jugador FIBA. Y eso ha hecho que, e incluso nosotros, entrenadores o el público, se identificara un poco más. Yo estoy más identificado con ese entrenador, con Popovich. Eh, Quiero preguntarle, cuando San Antonio pierde la final, se le consulta a Popovich por qué no salió a cortar el triple, y él le dijo que no era el estilo de él, que el estilo de él era jugar y defender. ¿Qué piensa usted de eso? No, lo primero que le dijo al periodista me parece que fue, usted debe ser europeo. Sí, Ah, bueno, los americanos tienen eso. O sea, en mi caso, pero yo no soy Popovich, pero ni me le acerco a los tobillos a Popovich. Ellos tienen una concepción, unas creencias, y lo más interesante de todo no es la creencia que ellos tienen o las decisiones que ellos toman. Lo más importante es que se hacen cargo de lo que ellos hacen, de lo que ellos decidan y de lo que ellos piensan. Eso es lo más interesante. No hay grises. Es blanco, es negro, deciden por qué. Por esto, por esto, por esto y por esto. En lo personal, yo hubiese cortado con FAO, siempre y cuando hubiésemos podido, porque nos pasó siendo entrenador de Brasil,
el rebote que cachetea Campazo para Nocioni, Nocioni tira y nosotros no cortamos con FAO. Dejamos que tire Nocioni, que haga la cesta del empate para ir al suplementario. O sea, pero hay cosas que cuando se insertan en un equipo están claras y en este caso el equipo no está, por regla, ellos no cortan con FAO y no cortan con FAO. Tuvo mucha polémica eso, porque estamos incluso hablando de una final, ¿verdad? Pero eso vale tanto para el primer partido de temporada como para el último partido. Es un ejercicio eso. Claro. Bueno, no, acá me dice no. Milanesio, Campano, Spill, no, la gente, pero ya dijo usted, no, vamos por otro lado, me parece. Me quieren hacer comparar. Me No, quieren no, hacer no comparar. comparar, sino que elija, pero sí es difícil, ya, que la gente entienda el concepto de que dijo O Rubén. sea, vos me decís, Milanesio Campana te escuché decir, Y Spill, si es por hablar de un ídolo, por ejemplo, en Córdoba, sin lugar a duda, ese ídolo es Milanesio. Por todos los hechos, por todos los hechos. Hoy, justamente segundos antes de conectarme con vos, estaba hablando con él. Solamente vos andás por la calle con él y te das cuenta que está en la memoria de los cordobeses. O sea, son cosas diferentes. No me atrae para nada este tipo de comparaciones a mí. No me atrae para nada. bueno, salimos de las comparaciones. Recién nomás salió una noticia de que tanto Deck como Campazo están en la mira de la NBA. ¿Pensás que tienen que ir a la NBA, que ellos tienen que quedarse en Europa? ¿Pensás que es merecido que estén en la mira de la NBA? Como merecido lo tienen recontra merecido. Han dado cuenta, han dado sobradas cuentas de que están en un nivel altísimo en el básquetbol FIBA. Eh, Desde el hecho caracterial al hecho incluso físico y al hecho técnico, al hecho de juego. Eh, a mí no me cabe duda de que van a tener, si tienen la posibilidad de irse, van a tener chances dentro de la NBA. ¿Sí? Eh, si vos me decís, estos chicos van a ir y van a jugar dentro de la NBA, porque hay cantidad de jugadores que emigran y después pasan a ser jugadores 13, 14, 15, 16, en lo personal, cosa que no me interesaría a mí que se vayan a la NBA, que sigan jugando en el Real Madrid, en los primeros equipos de Europa, que sigan jugando, porque indirectamente la selección argentina los va a seguir, entiéndase bien, usufructuando en el buen sentido. No te sirve un jugador que no juega, por ejemplo, para hacer un poco más larga la respuesta. Ahora me decís, van a tener un desarrollo, van a tener la posibilidad de estar, van a tener brillante, porque siempre da vuelta ese bichito de la NBA, estimo, en la cabeza de los jugadores. E incluso, ¿por qué no? Hay hechos contractuales que también seducen muchísimo el tema de la NBA, ¿por qué no decirlo? ¿No? También es cierto, ellos son profesionales de esto, buscan su futuro, y creo que la NBA es un poco, te asegura eso también. Rubén, acá me llegó una pregunta que me dicen, ¿qué recuerdos tiene de su paso acá por Neuquén? Algo de 10 días de preparación en el premundial del 2001. Hay una curiosidad con Neuquén, una grata curiosidad. Me tocó vivir experiencias muy interesantes, primero con Guillermo Vecchio, después con la selección argentina siendo el entrenador jefe, eh, una preparación muy dura, me acuerdo, temperaturas muy crudas sufrimos, pero con un, con un equipo
un grupo de personas sumamente comprometidas. Salimos de ahí, salimos a jugar el sudamericano, cruzamos por Neuquén, cruzamos a Chile, jugamos el sudamericano, creo que campeonamos después de 14 años, creo, y volvemos a Neuquén a seguir preparándonos. Con una acogida muy, muy afectuosa de la gente. Me acuerdo, la gente se agolpaba en la puerta del hotel, se acompañó muchísimo el equipo, la afición estuvo prácticamente al lado de los jugadores. Ese frío que te comentaba fue totalmente aminorado con esa frazada de cariño de la gente, que muchas veces tiene un valor muy grande. Y bueno, felizmente ahí demos un paso, hay un punto de inflexión muy, muy importante como equipo. Vale rescatar un elemento que es crucial, que muchas veces uno solamente se fija en los números, a veces la estadística, a veces los porcentajes de partido ganado, del trabajo que hizo en ese momento la dirigencia. ¿Por qué no hablar? Hubo un político dedicado al deporte en ese momento que apoyó, falleció creo que en un accidente de auto después, infelizmente, que apoyó muchísimo al equipo para que el equipo no le faltara nada, estuvo muy cerca al lado de eso, un trabajo de la gente de Neuquén cerca del deporte, del departamento de deporte, dirección de deporte, llamémosle, no sé cuál es el nombre que tiene, muy, muy llegados a que todo esté encarrilado y que nosotros nos tuviésemos que preocupar por el básquetbol. Quiero hacer una mención muy especial para un hombre de básquetbol de ahí, sería más que del riñón, del corazón mismo, que es ese Cedrón, un terrible dirigente. En este momento era nuestro delegado federativo, una persona de bien, también haciendo un trabajo en un momento dificilísimo del país. Quijotes, como yo los nombro, Quijotes salieron a luchar contra estos molinos de viento que las tormentas lo estaban moviendo feo y sin embargo batallaron y pudimos jugar ese premundial en Neuquén. Acá me dicen que me cuente cómo fue su paso en la selección de Brasil. Mi paso, creo que fue una zancada bastante larga, más que un paso, fueron casi 7 años que yo estuve en Brasil. Un hecho curioso, hasta risueño, porque no era un extranjero que iba a Brasil, era un argentino que iba a Brasil, que son cosas totalmente diferentes. Sin embargo, la dirigencia confió en nosotros. Digo porque yo fui acompañado de Fernando Duro los primeros años, hasta que se afianzaran un poco los entrenadores de Brasil. Hoy entrenadores de gran fuste dentro de la Brasil, esos entrenadores. Fueron años muy interesantes, desde el hecho cultural al hecho basquetbolístico, hasta el hecho gastronómico, todo cosas. Uno cuando le toca vivir en otro país, vive una cantidad de situaciones especiales, actividades de elegir ir a vivir en un pueblito que creo que no sé si tenía 30.000 habitantes, donde por un año estuvimos, casi no, un año estuvimos con un proyecto de menores, de chicos jóvenes entre 15 y 18 años, estuvimos trabajando muy duro en ese pueblito. Hoy la mayoría de ellos, algunos de ellos en la Selección Nacional de Brasil, otros jugando en la Liga Nacional de Brasil, muy gratificante. Y bueno, y Brasil también me permitió indudablemente tener un recorrido internacional con algunos mundiales y algunos Juegos Olímpicos. El
al final de este proceso que terminaba en el 2016, terminó en agosto del 2016, me quedó un sabor bastante, un poco amargo por no haber cumplido un poco el objetivo, si bien tuvimos muchas adversidades en el camino de preparación, con el objetivo de por lo menos pasar a la otra ronda, que era un poco el principal objetivo. No lo logramos, pero me quedó como esa deuda por pagar desde el entrenador. Bueno, pero años de muchísimo aprendizaje y entendí, esencialmente ellos se preocupan por la disciplina, que creo que lo están haciendo, son un país potencialmente muy, pero muy fuerte. Rubén, acá me dicen, si les llegaría una propuesta para dirigir NBA, ¿la tomaría? Mira, primero vamos a ver que llegue la propuesta, la veo muy difícil, indudablemente. Primero vamos a esperar que llegue la propuesta y después la analizamos. Lo veo realmente, no te digo imposible, porque a veces suceden cosas. En mi carrera, imagínate que yo estaba en Córdoba y decir, yo irme a dirigir a Buenos Aires, no. Me fui a Buenos Aires, me fui a Italia, me fui a España, volví, me fui a Brasil, qué sé yo qué, ahora en Uruguay. Y yo en el momento decía, irme a Buenos Aires, no. Y mira, vamos a decirle, NBA, yo ahora te digo, no. Y de acá a rato tocan la puerta, pero creo que muy pocos entrenadores FIBA tienen acceso tan fácil a la NBA. No lo veo tan sencillo. Esta, quiero que se entienda la pregunta la he hecho a otros entrenadores por ahí, cómo se viven momentos como el que pasó en la final de 2002, cómo se viven los vestuarios, cómo se maneja un vestuario cuando hay una derrota así en una final, en un final tan cerrado, y si usted cree que la decisión del árbitro fue equivocada y que fue full a Sconocchini. Lo importante en estas situaciones, yo hablo de situaciones de adversidad, ¿no? Creo que la responsabilidad de lo que sucede es de todo, es una concepción, una norma de equipo. Nosotros somos tanto en la alegría como en las tristezas, las tomamos como propias, cada uno, realmente como un equipo. Fue un golpe muy, muy duro por la manera en que se pierde ese juego, ¿sí? Estimo que fue un aprendizaje, creo que todo el mundo lo toma como un aprendizaje muy importante, y traigo alusión a lo que vos habías hablado del partido de Estados Unidos contra Estados Unidos en Grecia. Nosotros un poco, el título sería Aprendimos a ganar en esa final. Aprendimos a ganar, que estábamos a la altura. Vamos a decir, como dicen los jóvenes, te la tenés que creer. O sea, fue un momento muy triste, pero con vamos a llamarle, con el alivio de que lo intentamos, de que cada uno hizo su parte en un 100%, nadie se guardó nada. Entonces, cuando te toca perder de esa manera, esa angustia no te pega tanto, porque sabes que luchaste. A veces la forma es lo que lastima más, la forma. Y con respecto al arbitraje, en su momento no me pedí, pasaron años y yo no me pedí, y hoy tampoco me voy a pedir. Están en las personas que vean el juego y lo analicen. Hay algunos que dicen que fue full, otros dicen que no fue foul. Bueno, son criterios.